Pues lo que termina siendo más importante alrededor de esto es siempre ser enfático en definir los riesgos y las potenciales complicaciones que pueda haber. La enorme mayoría de los problemas, o sea, en lo personal trabajo en una institución donde nuestros pacientes son bastante querellantes, digámoslo así. Entonces, con la experiencia que tenemos en poco más de 150,000 pacientes en este ambiente, es que las cosas que lucen triviales son las que son problemáticas cotidianamente. Entonces, una cefalea postpunción es un problema realmente aburridor y es un problema que, pues, dentro de las complicaciones son la más común que podemos tener con anestesia regional. Entonces, la rutina debe ser que uno deba incluir dentro del consentimiento, aclarar los riesgos más comunes. Con la asesoría de FEPASE, por ejemplo, aclaramos con que los riesgos que uno debe hacer explícito a los pacientes deben ser los que tengan una incidencia de más del 1 o más del 5% de los casos. Entonces, el más común en anestesia regional, ¿cuál es? Cefalea postpunción. Entonces, eso debe ser explícito para el paciente, saber que puede ocurrir, saber que puede requerir un parche peridural. ¿Sí? Ese tipo de cosas son trascendentales porque cuando hay problemas es que la familia dice: a mí nunca me dijeron. Lo mismo si uno va a colocar un bloqueo regional, pues uno debe aclarar de que puede haber sensaciones de hipostesias o disestesias que pueden perdurar unos días o unas semanas. Que cuando uno le van a operar de la columna, uno puede tener zonas de presión. Si ustedes se fijan en las normas mínimas, en los anexos que generamos en el Comité de Seguridad, incluimos una serie de ítems en el consentimiento para tratar de hacerlo más cotidiano, que son para las complicaciones cotidianas como náusea y vómito, puede haber zonas de presión, pero a veces en las cirugías grandes, en posición prona, ustedes pueden ver que los pacientes pueden hacer lesiones importantes o serias que son muy molestas en todo el proceso. Entonces hay que aclarar al paciente: señor, se lo van a operar de un procedimiento 6 horas boca abajo, tiene un riesgo de que haga una zona de presión, tiene un riesgo de que tenga una zona de hipostesia, haremos todo lo posible para minimizarlo, tiene usted el riesgo de que haga una úlcera corneana, ese tipo de cosas. Entonces, las complicaciones exóticas que algunas personas describen que hay que anotarlas, eso no es lo útil. Además, nuestra aproximación ha sido lo práctico, que es la idea con la experiencia de FEPASE. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más pasa? O sea, no es el paciente exótico que tiene un Shy Dragon y entonces tuvo un colapso cardiovascular, pues no vamos a prevenirla a discutir eso. Vamos a discutir de lo cotidiano, y lo cotidiano es que comúnmente es infrecuente, muy infrecuente, que nosotros anotemos los riesgos cotidianos de los procedimientos. Entonces, ojalá esa sea una disciplina que tengamos para el consentimiento, ser completamente juiciosos y disciplinados, y esto no toma mayor tiempo, créanme que no es particularmente dispendioso. No sabe que le va a colocar una regional, pues le dice esto, le explica eso, eso toma un minuto, y ese minuto, y haberlo anotado, puede atenuarnos un problema, una querella sencilla. Señor, le van a trabajar en la boca, le van a hacer no sé qué, podemos tener una lesión dental. Entonces, por ejemplo, hacer la pregunta sencilla: ¿tiene algún diente flojo? Es una herramienta muy sencilla, como 4 segundos, y el paciente, con eso uno le puede decir: señor, ese diente se puede romper en la cirugía. Entonces, cuando se le rompa el diente, no es una sorpresa, ya lo mencionó, ya en algún momento alguien lo dijo. Entonces, lo ideal es eso. Y en los casos complicados, lo ideal es tener una persona adicional que esté ahí. Finalmente, la mayoría de los casos, los pacientes se les olvida muchísimas cosas, con toda la razón, pero entre más personas hayan escuchado las cosas, pues es mejor, porque en general muchos de los procesos médicos tienen que ver es por problemas de comunicación, que el paciente tiene una expectativa y algo diferente ocurrió que no era completamente no planeado. Entonces, eso es lo que es trascendental tener en cuenta con respecto a la evaluación preanestésica y el consentimiento, porque la evaluación preanestésica en general, para la enorme mayoría de los pacientes que nosotros tenemos, lo más importante, en mi parecer, para los pacientes de ASA 1, es el consentimiento, porque realmente el riesgo que tienen por problemas médicos es mínimo. El
problema son las circunstancias cotidianas, posicionamiento, lesiones mentales,